Buenos días, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. Vamos a ver una hoja de cálculo para calcular la potencia necesaria de un generador de calor, para evitar sobredimensionar la potencia necesaria de un generador. Para ello vamos a utilizar el método de cálculo simplificado de la norma UNE EN 12831, donde realizaremos cálculos de las pérdidas por transmisión, las pérdidas por ventilación y le daremos un suplemento por inercia térmica en caso necesario, así como un suplemento por pérdidas por distribución. En la metodología de la carga térmica de diseño total de un edificio colectivo o de un edificio, de una vivienda, por ejemplo, el cálculo de la carga térmica de diseño de un edificio colectivo o de esta vivienda unifamiliar de este edificio no debe de tener en cuenta la transferencia de calor por transmisión y por ventilación dentro de la envolvente calentada por este edificio colectivo. Por ejemplo, las pérdidas térmicas entre apartamentos o entre distintas estancias. La carga térmica de diseño de un edificio colectivo o de un edificio será la suma de las pérdidas térmicas por transmisión de todos los espacios calentando, excluyendo, como decía, las transferencias de calor dentro del edificio, dentro de la envolvente, más las pérdidas térmicas por ventilación de todos los espacios calentados, excluyendo, como hemos comentado, las transferencias de calor de una habitación, de un recinto a otro, dentro del edificio colectivo o de este edificio, más las sumas de las capacidades de calentamiento de todos los espacios calentados necesarias para compensar el efecto de calentamiento intermitente. Y a todo ello le sumaremos un tanto por ciento de pérdidas por distribución de calor. Podemos tener unas pérdidas en las redes de distribución de calor. Así tendremos tres pérdidas a evaluar: pérdidas por transmisión, pérdidas por ventilación y pérdidas por inercia térmica del sistema. Estos valores de las pérdidas de calor que debemos de compensar por inercia térmica no se aplican en sistemas de calefacción por almacenamiento de energía. Bien, comencemos a utilizar el programa. Hacemos clic sobre este icono, sobre las letras hoja Excel, y entramos a la primera pantalla. Vamos a unos datos de partida que utilizaremos en los cálculos de pérdidas por transmisión y de pérdidas por ventilación. Aquí hago una indicación: ve completando los datos solicitados en las casillas de color amarillo y ve avanzando con las flechas hacia la ventana siguiente o la anterior. Los datos a introducir son las casillas de color amarillo. Por ejemplo, temperaturas. Temperatura ambiente. Introduzcamos aquí la temperatura ambiente deseada. En esta casilla hay una esquina de color roja que es un comentario. Si pasamos el ratón por encima, pues nos indica que el RITE nos recomienda una temperatura ambiente entre 21 y 23 grados. Por ejemplo, está preseleccionado 22, podemos dejar. Temperatura exterior. Debemos de coger la temperatura exterior de la guía de condiciones climáticas en base al nivel percentil que deseemos. Por ejemplo, para Albacete, el nivel percentil más exigente en la guía de condiciones climáticas, que ha sustituido a la norma UNE 100.001 y es un documento reconocido para la aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas, indica que en el nivel más exigente, en el nivel percentil del 99%, la temperatura exterior son menos 3 grados. Pues tomamos, por ejemplo, menos 3 grados. Temperatura del suelo. La guía de condiciones climáticas nos da datos de la temperatura del suelo. Si este dato no lo han recogido las estaciones meteorológicas, tomaremos como temperatura del suelo la temperatura media mensual de los meses de invierno. Viene 7 grados, parece idóneo para esta localidad. Y temperatura de los locales no calefactados,
es una proporción de la temperatura exterior. Para una temperatura exterior de menos 4 grados se suele tomar 8 grados centígrados. Cuando tenemos 0 grados, pues tomamos 12 grados centígrados, y así sucesivamente. Alturas. Debemos de indicar las alturas del suelo-techo para cálculos de volúmenes y las alturas, la altura media, la altura habitual de las ventanas. Aquí viene por defecto 1,5 metros, podemos variar este dato, pongamos que las ventanas midan 1,7 metros de altura, y la altura de las puertas, 2,1. Alturas que utilizaremos en las pérdidas por transmisión y en las pérdidas, la altura suelo-techo, en las pérdidas por ventilación y también en la hoja de transmisión. Datos de los cerramientos. Tipo de cerramiento. Tal y como indica el comentario, podemos modificar el nombre de los cerramientos. Tenemos 3 cerramientos en contacto con el exterior: muro exterior, ventana y puerta exterior, y un coeficiente de transmisión K o una transmitancia que también se denomina U. Podemos cambiar las transmitancias de los cerramientos. Para el muro exterior viene, por ejemplo, 0,55 vatios por grado centígrado y metro cuadrado, con un salto térmico de 25 grados, 22 de temperatura interior, menos 3 de temperatura exterior, 25. Tenemos de cerramiento en contacto con el exterior, ventana con un coeficiente 3,01, puerta exterior con 3,01, todos con el mismo salto térmico. Salto térmico, si no estuviera bien calculado, podemos modificar el mismo. Cerramientos en contacto con el interior, pues a veces hay medianerías, por ejemplo, medianería, haciendo doble clic, podríamos cambiarle, vamos a dejarlo en este caso, 0,74 vatios por metro cuadrado y grado centígrado. Puerta interior, a veces la vivienda tiene una puerta interior de acceso con una transmitancia de 2,5, si fuera otra pues la podemos cambiar, por ejemplo 2,9 vatios por metro cuadrado. Estas transmitancias las buscaríamos de catálogos de elementos de construcción. Pared interior, una pared que da con un interior, con un local no calefactado, por eso el salto térmico de 14 grados, como los anteriores, 22 menos 8 de la temperatura del local no calefactado, pues son 14 grados. Podemos tener un suelo sobre el terreno, podríamos cambiar la transmitancia, el coeficiente K, de 0,55, con un salto térmico de 15 grados, 22 menos 7 grados de temperatura del terreno, pues nos da 15 grados. Y forjado con local calefactado, podemos tener un techo, un suelo con un local no calefactado, pues su transmitancia y su salto térmico. Y podríamos tener forjados con el exterior o cubiertas. Bien, si le validamos estos datos, nos vamos a la pantalla siguiente. Datos para el cálculo de la ventilación. Los datos anteriores los utilizaremos para el cálculo de las pérdidas por transmisión, y con esta pantalla introduciremos datos para el cálculo de la ventilación. Tenemos unos locales de admisión, dormitorios individuales, dormitorio de matrimonios, salón comedor, y unos locales de extracción, baños, aseos o cocinas. Debemos de introducir el número de dormitorios individuales, una casilla de color amarillo. Introduce el número de dormitorios individuales, por ejemplo 2 dormitorios individuales. Debemos de introducir también el número de dormitorios de matrimonio o dormitorios dobles. Pongamos que sea una vivienda grande con 3 dormitorios de matrimonio o dobles. Ello nos da un caudal de admisión de 230 metros cúbicos hora. Vamos al cálculo de la extracción. Debemos de introducir el número de baños o aseos. Pongamos que sea una vivienda que tenga 4 cuartos de baño, pues tenemos un caudal de extracción de 280, pero debemos también de introducir los metros cuadrados que tenemos de cocina. Pongamos que sea una cocina grande, por ejemplo, de 14 metros cuadrados. Total caudal de extracción ya suma 316, casi 317.
caudal de admisión 230, caudal de extracción 316, debemos de cumplir el mínimo de ambos, por tanto el caudal de ventilación serán 316,80 metros cúbicos hora. Debemos de introducir la superficie de la vivienda, pongamos que sea una vivienda grande, de 200 metros cuadrados, pues tenemos un volumen de vivienda, 200 por la altura suelo-techo, 540 metros cúbicos y unas renovaciones horarias de casi 0,6 renovaciones hora. Avancemos. Con estas flechas podríamos ir a la pantalla anterior o a la pantalla siguiente. Sigamos avanzando. Pérdidas por transmisión. Introduzcamos las superficies de los cerramientos. Sea una vivienda, vamos a comenzar por el suelo, de 200 metros cuadrados, superficie 1 por 200 metros cuadrados y el techo exterior 1 por 200. La hoja de cálculo nos va multiplicando para obtener la superficie bruta. Podríamos descontar si tenemos algún elemento a descontar dentro del suelo, el techo o de cualquier otro cerramiento. Total, superficie útil, tanto del suelo como de la cubierta, 200 metros cuadrados, por su coeficiente K, por su transmitancia, 0,55 y por el salto térmico, tenemos los vatios que perdemos por el suelo, 1650 y por la cubierta 210. Vamos a los cerramientos verticales, por ejemplo, el muro exterior. Tengamos un muro exterior para una vivienda de 200 metros cuadrados que mida 20 más 10, 30 metros lineales por 2,7, que ya lo hemos introducido, 81 metros cuadrados, y tengamos de superficie acristalada, por ejemplo, 8 ventanas de 2 metros lineales, 2 por 8, 16 metros lineales por 1,7, 27 metros cuadrados, que descontamos de la superficie bruta del muro exterior. Tengamos también una puerta de acceso a la vivienda exterior de 1,2 metros. En el muro exterior descuenta la hoja de cálculo por defecto la suma de la superficie de la ventana más la puerta exterior y vamos obteniendo los subtotales. Tengamos un muro interior de, por ejemplo, de 30 metros lineales con sus pérdidas de calor y alguna puerta interior, por ejemplo. Bien, pues las pérdidas por transmisión serían 7.587,8. Sigamos avanzando. Pérdidas por ventilación, teníamos 0,59 renovaciones hora en una superficie de 200 metros cuadrados con un caudal de ventilación de 316. Los cálculos los suelo marcar con casillas de color rojo. Total, pérdidas por transmisión 7.588 más las pérdidas por infiltración, las pérdidas por ventilación de 2.670, llevamos una carga térmica acumulada de 10.258 vatios. Le podemos dar algún suplemento, por ejemplo, pérdidas por distribución de un 4%, tenemos una carga térmica acumulada de 10.668 vatios. Sigamos avanzando, debemos de indicar el tipo de edificio para las pérdidas por intermitencia, por ejemplo, sea un edificio tipo residencial. Debemos de indicarle varios datos, como la caída de temperatura nocturna que presuponemos en esa o que tenemos en esa vivienda y el tiempo en el que queramos que se recupere la energía perdida. Abrimos el primer desplegable haciendo clic, abrimos. Caída de temperatura nocturna, no debemos de considerar más de 2 o 3 grados en una vivienda con unas condiciones de aislamiento normales, o sea, si por la noche está a 22 grados, por la mañana ha bajado 2 grados, 20, valor habitual en el sector residencial. Y el tiempo que deseemos
que recupere el calor, abrimos el desplegable, por ejemplo, que lo recupere en 1, 2, 3 o 4 horas. Si queremos un calentamiento rápido, en 1 hora tendremos que ir a potencias, a factores de recalentamiento más altos, por ejemplo, 22 vatios por metro cuadrado. Si queremos un calentamiento más despacio, por ejemplo, un tiempo de recalentamiento de 2 horas, pasamos de 22 a 11 vatios por metro cuadrado. Sumamos este suplemento por intermitencia, que ha supuesto un 21%, tenemos 12.868 vatios. Resumen de los resultados. Tenemos de pérdida de transmisión, en este caso, 7.588 vatios. El 59% del total de la potencia calorífica. Tenemos 2.670 vatios, el 20,7% del total. Tenemos unas pérdidas por distribución de 410 vatios, el 3,2% del total, y un suplemento por inercia de 2.200 vatios, el 17% del total. Total potencia del generador, 12,87 kilovatios para esta instalación de un edificio tipo residencial. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.